Estimados hermanos, vamos a meditar el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma. Está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesto mis complacencias. Escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado la segunda etapa de esta Cuaresma, que es con el Evangelio de la Transfiguración del Señor. La primera etapa era la voz de la tentación, así como meditábamos el domingo anterior, la voz seductora de la serpiente que hace caer a Eva, la voz seductora de Satanás que quiere hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para meditar el Evangelio de este día, tengamos en cuenta el Evangelio de hace unos 8 días, las tentaciones, la voz de la tentación. Hoy se nos presenta la voz del Padre. En ese momento de la transfiguración, el Padre Celestial que confirma que Él es su Hijo. Recordemos el domingo anterior que Satanás le decía: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí arriba. Y hoy nuestro Señor es confirmado, no por Él, sino por la voz del Padre: este es mi Hijo. Y nos manda a decir así con un mandato, con un imperativo a Él: escúchenlo. Podemos hoy pensar en la voz de Dios Padre que constantemente nos está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia a través de muchos acontecimientos, a través de las homilías, de catequesis. ¿Y será que tú y yo ponemos la atención en escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, ser obedientes a lo que nuestro Señor nos quiere enseñar, a dónde nos invita a ir? Pidámosle al Señor que Él nos dé esa alegría de estar con Él en el monte. Quiero también hacer referencia que Jesús elige a unos para subir a un monte. Hoy ya no es Pedro, Santiago y Juan, sino que hoy es tú y yo que nos ha elegido el Señor para que le acompañemos subiendo al monte. El monte es una característica bíblica de esos lugares porque es la presencia de Dios, subir a la presencia de Dios para estar con el Señor. Así en el Antiguo Testamento podemos encontrar personajes bíblicos donde suben para estar con Dios. Moisés es citado en el monte para hablar con Dios cara a cara y para entregarle las tablas de la ley. Elías también es citado en el monte Carmelo para hablar y estar con Dios. Hoy también nosotros, el Señor nos invita a subir con Él al monte para que presenciemos su transfiguración. Degustemos ya un pedacito de cielo aquí en la tierra de lo que será la gloria eterna, a la que Él también nos invita.
Pero también van a haber otros montes de la presencia de Dios donde es doloroso, pero tenemos que estar allí acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta cuaresma pues hagamos referencia a un monte por excelencia. Por excelencia pues el monte Calvario. Los viernes de cuaresma meditamos ese camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. Y seguro que en la piedad acompañamos al Señor rezando el Vía Crucis de estación en estación, pero también que en nuestra vida diaria, en esos momentos difíciles, sepamos subir con el Señor, no solamente en el momento glorioso de la transfiguración, sino también en los momentos difíciles de ir con Él con la cruz a cuestas. Nuestro Señor Jesucristo se lleva a estos discípulos porque momentos antes el Señor les ha dicho que Él, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho a manos de los hombres, de los sumos sacerdotes. Les anuncia la pasión, les anuncia que va a morir, y aquellos se han puesto tristes. Por eso Él también, en esa misericordia que quiere consolar y mostrarles un pedacito de felicidad, así también nosotros, cuando el Señor nos dice que carguemos con la cruz, Él en muchas ocasiones de la vida nos va a llamar también para transfigurarnos. Transfiguremos nuestra vida. Transfigurando tu vida, mi vida, vamos a ir transfigurando todas las realidades familiares, la familia que necesita de subir con Cristo a estar con Él, ser transfigurados. Esa realidad del trabajo donde también tenemos que transfigurarla. Pídele al Señor que Él te dé la fortaleza para también saber bajar del monte, porque el Señor no se queda, sino que ellos bajan después para estar con el pueblo, para estar con los demás, sabiendo que en ese momento a Pedro, a Santiago y a Juan le dicen: no lo cuenten hasta la resurrección. San Pedro va a tener en su carta aquel recuerdo de cuando subieron, y lo va a contar. Tú y yo también no nos debemos de quedar solamente con la experiencia personal, sino también compartir con otros hermanos esta experiencia transfiguradora en nuestra vida. Te deseo que tengas un feliz domingo, transfigurando tu vida y transfigurando la vida de los demás. Que el Señor les siga bendiciendo y acompañando en este camino cuaresmal hacia la Pascua. Feliz domingo.